Hola a todos, mi nombre es Diana Ramírez Carvajal, soy la coordinadora por Colombia del proyecto Buljus, un proyecto muy interesante donde estamos haciendo un análisis de las capacidades reales que tiene la población pobre y vulnerable para acceder a la justicia. La pobreza y la vulnerabilidad en Colombia tienen unas connotaciones sumamente fuertes. En indicadores del DANE, más del 17% de la población podría calificarse con pobreza extrema, que en medición de la ONU significa que las personas pueden obtener ingresos al día de $1,2. Pero además, si a esto le sumamos pobreza monetaria, que es la persona que tiene solo la capacidad de comprar una canasta básica, pues estamos hablando de más del 38% de la población. Estos datos en Colombia, podría uno decir, son muy altos porque, claro, Colombia ha vivido un problema de violencia durante muchísimos años, pero no es tal, porque si ustedes revisan qué ocurre en los otros países que circundan nuestro país, se van a dar cuenta que la situación es similar. Perú no está muy alejado de nuestra realidad y su economía es boyante. Perú tiene casi el 35% de la población pobre y vulnerable. Miramos a Argentina, que fue considerado el país más europeo de Sudamérica y está por encima del 42% en población pobre y vulnerable. Entonces, podríamos decir que esta no es una situación ajena, solamente encajada en Colombia y detonada en Colombia. Toda América Latina sufre problemas muy serios de pobreza y de vulnerabilidad, y son diariamente las noticias las que nos llegan en este sentido. Lo más grave de todo ello es que los estudios indican que la población pobre y vulnerable realmente no encuentra rutas claras para acceder a la protección de sus derechos y tampoco tienen claridad ni mecanismos idóneos para llegar a un juez que los proteja. Esto, la encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas lo ha reflejado cuando nos ha mostrado que más del 40% de la población encuestada ha dicho que cuando tiene necesidades de protección no accede a ningún mecanismo de justicia ni mecanismos estatales. En ese sentido, encontramos una poderosa herramienta para incrementar la violencia en nuestro país y para que se den situaciones de hecho que no son compatibles con un verdadero crecimiento del tejido social. Lo interesante es pensar por qué las personas pobres y vulnerables no encuentran estas rutas y prefieren, antes de buscar protección en el Estado o buscar protección en las entidades que están pensadas para ello, pretenden mejor una ruta de violencia. Esto se concentra en unos estudios muy interesantes que hay también sobre el tema de la pobreza medida con el método multidimensional. En esta pobreza, realmente la capacidad de resiliencia de las personas, que es la capacidad de superar daños, de superar agresiones, de levantarse de un problema que se ha suscitado en su comunidad, pues tienen distintos entornos. Uno podría hablar de algunas causas sociales que son múltiples, como el embarazo adolescente, el desplazamiento, los niños abandonados. Podríamos hablar también de problemas institucionales que tienen que ver con la capacidad del Estado de reaccionar y de proteger. Por ejemplo, tener una defensa pública fuerte, conformada por los mejores abogados, daría una ruta de seguridad a estas personas, pero esta defensa fuerte no existe en nuestro país ni en los países de América Latina. Podríamos también estar hablando de las capacidades económicas, que fueron las primeras que mencionamos, pero si comparamos estas capacidades económicas con las problemáticas sociales, las problemáticas institucionales, pues realmente compiten entre ellas. Y a todo ello se le empieza a llamar interseccionalidad. Una persona puede sufrir pobreza extrema y estar agobiada por otros elementos sociales o institucionales. En esa medida, ¿qué ha hecho Colombia? ¿Qué hace el legislador colombiano? ¿Qué hace la institucionalidad para proteger a nuestros vulnerables por pobreza? Primero, pues tenemos una constitución maravillosa. Todos la conocemos. La Constitución colombiana tiene unos artículos de altísima protección social, como el artículo 2, que habla del deber del Estado de promover la seguridad y la justicia. Este artículo debería ser una realidad.
También tenemos el artículo de la igualdad. Toda persona debe ser libre e igual ante sus conciudadanos y deberían existir herramientas claras para esa protección. Pero además Colombia tiene un aparato de justicia muy potente que está condensado a partir del artículo 228 y hay unas protecciones especiales dentro de ella a partir de los DECs. Estas normas constitucionales se han reflejado en normas específicas como el Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, que habla de la pobreza y cómo debemos amparar a los pobres dentro de un proceso. Pero también existe una ley muy importante que es la de los consultorios jurídicos, cómo las universidades, nuestros estudiantes de últimos años de derecho, nuestros profesores deben guiar estas rutas de protección. Sin embargo, todo ello no es suficiente. Por eso la importancia de este proceso. El proceso Bull-Joss debe seguir dando frutos y marcando rutas. Por eso los invitamos a seguir estudiando este importante entorno del acceso a la justicia.